¿Se ve? Buenos días, profesor. El tema de esta diapositiva es distribución óptima de recursos hídricos en el valle de Jequetepeque, mediante la resolución de Branch and Bow. Los integrantes son Sucre Tirado Víctor, Ruta Rubio, Yulisa, Vargas Vilcas, Marianela, Vázquez Guevara, Ángela, encargado por el docente Daniel Augusto Álvarez Campos. En el índice tenemos a la introducción, al desarrollo. En el desarrollo se presentarán diferentes tipos de temas como introducción al método de Branch and Bow, planteamiento de la situación problemática, aplicación de los pasos del algoritmo Branch and Bow, algoritmo, implementación del algoritmo en C++, DFD y diagrama de Nash-Seiderman, resultados y por último la conclusión. En la introducción, en la actualidad, la distribución eficiente de recursos se ha convertido en un desafío crucial en diversos campos, desde la agricultura hasta la industria. En el contexto agrícola, optimizar el uso de recursos hídricos resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad y la productividad de las regiones agrícolas. El Valle de Jequetepeque, una de las zonas más destacadas por su alta producción de cultivos en Perú, enfrenta ese desafío debido a la limitación de disponibilidad de agua para riego. En este trabajo se presenta un análisis basado en la aplicación del algoritmo Branch and Bow, una herramienta de optimización ampliamente reconocida por su capacidad para resolver problemas complejos mediante la división sistemática y la poda de opciones. El objetivo principal es maximizar la productividad agrícola del valle mediante la distribución de 100 litros de agua entre cultivos claves como el arroz y la caña de azúcar, respetando sus requisitos mínimos de agua, utilizando de forma eficiente ese recurso limitado. Este documento tiene como propósito mostrar cómo el algoritmo Branch and Bow puede ser aplicado de manera práctica en un contexto real, explicando tanto el desarrollo teórico del método como su implementación en C++ para la solución del problema. Además, se espera que ese análisis sirva como referencia para la toma de decisiones en problemas similares en optimización de recursos. Continuará nuestra compañera Yulisa. Bueno, en esta parte tenemos una pequeña introducción, lo que es el método de Branch and Bow. Bien, acá nos dice que es un método de optimización que consiste en descomponer un problema complejo en subproblemas más simples, los cuales son evaluados sistemáticamente para identificar la mejor solución posible. El proceso de ramificación permite explorar distintas alternativas, mientras que la poda elimina aquellas que no tienen potencial de conseguir un resultado óptimo, lo que incrementa la eficiencia del algoritmo. Esta técnica es ampliamente utilizada en las áreas como logística y la asignación de recursos y resulta especialmente útil en contextos como distribución eficiente del agua en el Valle Jequetepeque. Acá tenemos una imagen de que es el método de Branch and Bow. Es un árbol de decisiones o un diagrama de flujo que representa diferentes estados de nodos como P0, P1, P2 y P21, P22. Y las transiciones entre ellos basadas en ciertas condiciones X1 y X2. El P0 es el nodo inicial. Aquí las variables tienen los valores X1 igual a 2.8 y X2 igual a 1.6 y el valor asociado a este estado es VP0 igual a 20.8. En las transiciones de P0 desde P0 hay dos posibles caminos o transiciones dependiendo del valor de X1. Si X1 es menor o igual a 2, nos movemos al nodo P1. Si X1 es mayor o igual a 3, nos movemos al nodo P2. En
En este caso, P1, el nodo, los valores de las variables son x1 igual a 2 y x2 igual a 2. Y el valor asociado es a vp1 igual a 20. En el P2, en este caso, el nodo, los valores de las variables son x1 igual a 3 y x2 igual a 4 tercios, aproximadamente 1.33, y el valor asociado es vp2 igual a 20. En el nodo de P2 hay dos posibles caminos o transiciones dependiendo del valor de x2. Si x2 es menor o igual a 1, nos movemos al nodo P21. Si x2 es mayor o igual, igual a 2, nos movemos al nodo P22. P21, en este caso los valores de los variables son x1 igual a 3.25 y x2 igual a 1. El valor asociado es vp21 igual a 19. En el P22 este nodo está etiquetando como infactible. Esto probablemente significa que bajo las asociaciones que llevaron a este nodo se puede alcanzar una solución o estado válido dentro del contexto del problema del diagrama que representa. Acá tenemos el planteamiento de la situación problemática que nos dice en el valle de Jequetepeque que los agricultores enfrentan el desafío de distribuir 100 litros de agua entre arroz y caña de azúcar, respetando mínimos de 30 y 20 litros respectivamente. El arroz produce 5 toneladas por litro y la caña 3 toneladas. Se busca la distribución óptima que maximice la productividad sin exceder el recurso disponible aplicando el algoritmo de Brachan-Baud para lograr una gestión eficiente y sostenible. Bueno, acá tenemos que es la aplicación de los pasos del algoritmo Brachan-Baud. Bueno, que dice la solución del problema de distribución de agua en el Valle de Jequetepeque que se llevó a cabo utilizando el algoritmo Brachan-Baud. Este método se implementó siguiendo los pasos clave para garantizar una solución óptima y eficiente. En la inicialización, en este caso, se canceló una solución inicial que cumple con las restricciones mínimas de agua para ambos cultivos. Bueno, acá como vemos también en el recuadro nos dice que hay 30 litros de arroz y 20 litros de caña de azúcar, lo que asegura las condiciones básicas del crecimiento sean respetadas. Bueno, vemos la ramificación. A partir de la solución inicial se generó un árbol de decisiones que representa todas las posibles combinaciones de distribución de litros restantes de agua. Acá como vemos también tenemos cada nodo en el árbol corresponde a una asignación específica de agua entre cultivos, calculando la productividad total. En la poda se aplicó el crecimiento de la poda para descartar combinaciones que no cumplen con las restricciones de agua disponibles o que no mejoran la productividad inicial. Bueno, en esta parte, cada nodo en el árbol corresponde a una asignación específica de agua entre los cultivos, calculando su productividad total. La poda se aplicó el criterio para descartar combinaciones que no cumplen con las restricciones del agua disponible o que no mejoran la productividad inicial. Bueno, en este caso, el paso fue crucial para reducir el número de soluciones evaluadas y optimizar el tiempo de cálculo. La identificación de la solución óptima, bueno,
No se escucha por internet. Ya, Espera, continuando por con internet, espera. con nuestra exposición, sigue nuestro compañero Víctor. Ok, voy a continuando con lo que estaba mi compañera. Vamos a hablar de lo que es la implementación del algoritmo Brecht-Champagne en lo que es el C++. El problema se resolvió, el problema de la distribución se resolvió para hallar una óptima cantidad de agua que se necesita para el cultivo de arroz y de caña de azúcar, en lo que es el Valle Jetepeque. Este programa automatiza los cálculos considerando las restricciones mínimas del agua y la productividad de cada cultivo, y también la cantidad total disponible de agua. Bueno, primero solicita al usuario la cantidad de agua disponible y la productividad de los cultivos, para así verificar si cumple con los mínimos necesarios, que son de 30 litros para arroz y 20 litros para caña. Si no se cumplen, el programa automáticamente finaliza, porque no entraría dentro de lo que es las condiciones que son de 30 y 20. Luego se distribuye el agua restante, si es que obvio pasa lo que entra lo que es de 30 y 20 litros, se distribuye el agua restante de manera proporcional, priorizando el cultivo más productivo. El 70% del excedente para el más productivo y el 30% para el otro. Finalmente, se calcula y representa las productividades individuales y totales. Este desarrollo nos muestra cómo el algoritmo de Brecht-Champagne puede implementarse eficazmente en C++ para resolver problemas de optimización y gestión de recursos. Bueno, a continuación mostramos lo que es su ejecución en el pseudocódigo. Podemos ahí observar la parte inicial. Hemos declarado el algoritmo con el nombre de distribución de agua y hemos definido algunas de las variables que se van a utilizar, que son agua a distribuir, productividad de arroz, productividad caña, estos tres como entero, y también hemos definido el mínimo de agua arroz, el mínimo de agua caña, también como enteros. Hemos definido agua arroz, agua caña y agua restante como enteros, y finalmente hemos definido lo que es productividad de arroz total y productividad de caña total y productividad total como entero. Luego, al mínimo de agua de arroz, después de haberlo definido, le asignamos el valor de 30, porque eso es lo que estamos trabajando, que como mínimo va a ser el 30 de arroz, y el mínimo de agua de caña va a ser de 20 litros. Luego se pide al usuario que ingrese la cantidad de agua a distribuir, que lo va a leer a través de lo que es agua a distribuir, y luego nos va a decir que ingrese la productividad de arroz en toneladas por litros, lo va a leer, lo va a almacenar en productividad de arroz, luego nos dice escribir la productividad de la caña en toneladas por litros, lo va a leer y lo va a almacenar en lo que es productividad de caña. Bueno, en esta parte del algoritmo se definen varias variables, como ya dije, y las almacenamos en los datos de entrada por el usuario, como la cantidad de agua a distribuir y las productividades en los cultivos de arroz y caña. Bueno, luego pasamos a la segunda imagen y ahí podemos observar lo que es, vamos a verificar si el agua a distribuir cumple o no con los mínimos necesarios. A través de un condicional if o si, bueno, en este caso, vamos a verificar si el agua a distribuir es menor al mínimo de agua de arroz más el mínimo de agua de caña. Entonces, si esto se cumple, vamos a escribir el agua a distribuir no es suficiente con los mínimos requeridos. Si no, caso contrario,
vamos a asignar al agua de arroz el mínimo de agua de arroz y agua de caña el nuevo mínimo agua de caña. Luego restamos lo que es el agua mínima asignada, agua restante, le asignamos lo que es agua a distribuir menos el mínimo de agua de arroz más el mínimo de agua de caña. Continuando, vamos a decidir si la distribución del agua restante basada en la productividad. Si la productividad de arroz es mayor a la productividad de caña, entonces asignamos más agua restante a la de arroz. A través de lo que es la asignación de agua de arroz, va a ser igual agua de arroz más el agua restante por 70/100. Y a agua de caña, entonces le vamos a asignar agua de caña más el agua restante más por el 30% sobre 100. En caso contrario, le vamos a asignar más agua, bueno, a la caña. Entonces sería agua caña va a ser igual a agua caña más el agua restante por el 70% sobre 100. Y a agua de arroz vamos a asignar su mismo valor, agua de arroz más el agua restante por 30% sobre 100. Pasando a la tercera imagen, en mostrar resultados, vamos a mostrar los resultados a través de un slider que vamos a mostrar en pantalla. Bueno, primero distribución del agua, luego vamos a mostrar lo que es el agua para el arroz y luego vamos a mostrar lo que es el agua para la caña. Luego vamos a mostrar lo que es la productividad de arroz y luego vamos a mostrar lo que es la productividad de caña obtenida total y luego la productividad total. Bueno, ambas, las tres están en toneladas, así que, bueno, eso sería todo el algoritmo en sí para poder realizar lo que es la distribución del agua, utilizando el cultivo más, cultivo más, pro- este, más, este, más excedente. Bueno, continuando, en esta parte, bueno, lo que aquí, bueno, poder detallar un poco más, en esta parte el algoritmo verifica si hay suficiente agua para cubrir los mínimos requeridos. Si es suficiente, se asigna el agua restante, como le dije. A los cultivos más productivos recibe el 70 del agua y el restante el 30. Y bueno, finalmente con un pequeño pantallazo de la ejecución. Ahí, por ejemplo, se han ingresado 100 y la productividad del arroz es 5, la productividad de la caña es 3 y ahí se muestran los resultados. Ahora, la implementación del algoritmo en C. Bueno, primero vamos a definir algo corto, lo que es el C++. Bueno, el C++ es un lenguaje de programación de propósito general que extiende al lenguaje de C con características orientadas a objetos, como clases y herencias. Bueno, sabemos que el C++ es simplemente utilizado en el desarrollo de software, alto rendimiento, aplicaciones, diseño de videojuegos y entre otros. Bueno, en la implementación del algoritmo Broad en C++ nos permitió resolver la optimización de manera automatizada. A continuación se muestra unas imágenes del programa y su ejecución. Bueno, voy a dar paso a mi compañera para explicar las imágenes. Bueno, continuando con la exposición, tenemos aquí la ejecución de nuestro código en C++. Voy a explicar un poco de cómo se realizó el código. Lo que se tiene que hacer principalmente es crear la librería, bueno, importar la librería y Stream para poder para poder trabajar, ¿no? Para que podamos escribir y para que se pueda mostrar datos y leer datos. El using namespace std, que es para no poner std en todos los CEOs y el CEOs para poder usarlos de manera.
Aquí tenemos nuestra función inMain. Aquí. Que es la función principal para poder hacer todo nuestro código. Tenemos las variables de entrada del usuario, que las vamos a definir como enteras, que es el agua a distribuir, la productividad de arroz, la productividad de caña. También vamos a definir como entero el mínimo de arroz y el mínimo de agua para la caña, que el mínimo de agua de arroz va a ser 30 y el mínimo de agua para la caña va a ser 20. Vamos con el setup y el sein, que son nuestra entrada y salida. Vamos a decirle al código que muestre en pantalla el mensaje diciendo ingrese la cantidad de agua a distribuir. Y le vamos a esperar que el usuario ingrese la cantidad de agua a distribuir. También le vamos a pedir al usuario que ingrese la productividad del arroz y la productividad de la caña. Y acá va a ingresar. Y acá va a verificar si es que el agua a distribuir, o sea, lo que ingresamos aquí, es menor que el mínimo de agua de arroz más el mínimo de agua de la caña. O sea, si es menor que 50. Si es menor que 50. Si es que no, entonces te mando un mensaje diciendo el agua a distribuir no es suficiente para cumplir con los mínimos requeridos. Y te retorna a 1. O sea, te vuelve a pedir que ingreses la cantidad de agua a distribuir. Bueno, acá vamos a asignar nuestras variables enteras de agua arroz y agua caña, que ahorita va a ser el mínimo. O sea, como recién todavía no está ejecutando el programa, el agua de arroz y el agua de caña final asignada va a ser igual al mínimo. Y ahora vamos a restar el agua mínima asignada. O sea, a todo lo que el agua a distribuir, le vamos a restar la suma del agua mínima del arroz y de la caña para ver cuánto de agua nos queda. Acá vamos a decidir la distribución de agua restante basada en la productividad. Por ejemplo, si tú en la productividad de arroz ingresaste que es, vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, si la productividad de arroz ingresaste es 7 y la productividad de caña que ingresaste es 5, te va a preguntar. Si, por ejemplo, productividad de arroz es mayor a productividad de caña, entra acá. Como 7 es mayor que 5, entonces el código entra acá. Y te dice que entonces el agua de arroz total sería igual al 70% del agua restante entre 100. O sea, el 70% de eso. Más el agua de arroz que hasta ahorita, como lo expliqué anteriormente, está haciendo el mínimo. O sea, 30. Caso contrario, si por ejemplo se fuera como digo, al revés, entonces se asignaría más agua a la caña y ya no al arroz. Ahora vamos a calcular la productividad de cada cultivo. Después de asignarle el agua a cada cultivo, para ver cuánto es la producción de cada cultivo, lo que hacemos es multiplicamos la productividad del arroz. En este caso, por ejemplo, sería 7 por el agua que se le ha sido asignando. Y así mismo para la caña, para saber cuánto es su producción, se multiplica la cantidad de productividad por la cantidad de agua que se le ha asignado finalmente, y la productividad total es la suma de ambas producciones, ¿no es cierto? Y acá le pedimos al código que nos muestre por pantalla lo que es vamos a borrar esto. Ya, le pedimos que nos muestre por pantalla los resultados. Aquí tenemos los por pantalla. Por ejemplo, si ingresamos acá una cantidad, vamos a hacer una cantidad pequeña. Le hemos ingresado 100 litros. Que la productividad del arroz va a ser 5
toneladas por litro y la productividad de caña va a ser 3 toneladas por litro. Y ahora, ¿cómo se distribuye el agua? El agua para el arroz va a ser 65 litros, o sea, se le ha asignado más agua al arroz, ya que el arroz produce más. Esto es para maximizar la producción. Y acá se calcula la productividad del arroz, que sería 65 por 5, que es la productividad, sale 325, dividido para la caña, que sería 105 toneladas, y la productividad total sería 430 toneladas. Vamos a mostrar nuestro DFD y nuestro Nazi Shade. Acá tenemos nuestro DFD, que aquí lo define las variables de forma más estructurada, te define el agua distribuida, productividad de arroz, productividad de caña, te lo define como entero. Más abajo define el mínimo de agua de arroz, le asigna valores, definimos el agua de arroz, el agua de caña, el agua restante, definimos la productividad total, y el mínimo, se le asigna el mínimo de arroz 30, el mínimo de caña 20, y acá se le pide los datos al usuario. En la parte rosada, en la parte verde se ingresa la cantidad del agua a distribuir, se espera que el usuario ingrese, y así para las demás productividades. Acá está, si verifica si es que el arroz, si es que el agua asignada es mayor que el mínimo. Si es verdadero, o sea, si es menor, se manda el mensaje y se termina el algoritmo. Caso contrario, si es que el agua de distribuir es mayor, entonces se ejecuta todo el código que está en la parte de acá. Se asignan los valores, se calcula el agua restante, se calcula el agua para la caña, el agua para el arroz, y se suma la productividad total, y aquí se muestran los datos. Acá tenemos nuestro diagrama de Nazi Shade, que es igual, solo asigna en cuadritos de casa. Define las variables, todas las variables que vamos a usar, asigna los mínimos a la variable mínimo de agua de arroz, a la variable mínimo de agua de caña, le pide al usuario los datos, el usuario ingresa los datos, y acá está su condicional, que si el agua a distribuir es menor, entonces se escribe el mensaje y termina el programa. Caso contrario, se ejecuta todo, se asignan los valores, se calcula el agua restante, se calcula el agua total de arroz, se calcula la productividad y nos muestra los resultados. Acá vamos a presentar los resultados con el algoritmo de Brachan-Bow. Esto es con, por ejemplo, el nodo inicial. Esto es para calcular cómo se calcularía, cómo maximizaríamos la producción. Tenemos un nodo inicial de 20 y 20, que la productividad total es 210. Vamos al nodo óptimo, que sería 65 de agua para el arroz y 35 para la caña, que su producción sería 430. Entonces, pero vamos a ir calculando con más nodos. El nodo 2, probamos con 2 nodos más, el nodo 2 y el nodo 3. Como vemos que el nodo 2 y el nodo 3, la productividad no es mayor que la del nodo 1, entonces lo descartamos y nos quedamos con la productividad del nodo 1, ya que ese sería el más óptimo. Bueno, ¿qué podemos concluir? Que el algoritmo de Brachan-Bow ha demostrado ser eficaz en la distribución de agua en el valle de Jequetepeque y optimizando el uso de los recursos hídricos limitados y maximizando la productividad agrícola. Hemos implementado en C++, lo que nos permitió automatizar los cálculos y evaluar las restricciones, garantizando una solución óptima de ese enfoque. Este enfoque es replicado en otros contextos agrícolas y se destaca por la importancia de las herramientas computacionales en la gestión de recursos. Aquí tenemos algunas referencias que hemos usado en la diapositiva. Y no sé si algún compañero quiere dar alguna reflexión final sobre todo lo que hemos expuesto.